Aleluya. Dios bendiga a la iglesia nuevamente. Amén. Vamos por favor a meditar en las Sagradas Escrituras. Para ello les invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento y vamos a dar inicio al estudio del libro de Esther. Libro de Esther. Ya acabamos los libros de Esdras y de Nehemías. Vamos ahora a concentrarnos en esta preciosa obra del libro de Esther. Para muchos, de pronto, un libro sin mayor trascendencia, por cuanto no se puede notar o no se puede considerar el nombre de Dios en ninguno de sus capítulos, pero sí se puede prever dentro del mismo cómo Dios, por medio, diríamos así, de los sucesos, siempre los hace tornar para el bien de su pueblo, y eso lo iremos desarrollando a medida que vayamos avanzando. Esther, capítulo primero, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Sí, vamos a dar lectura, por favor, versículo 1. Hasta el verso número 4. Esther, capítulo 1, versos 1 al 4. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Todos el verso 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración. Amado Dios, gracias, Señor, por tus infinitas misericordias que siempre derramas día a día en cada una de nuestras vidas. Ahora, mi Señor, nos disponemos para poder atender al consejo de tu palabra. Que sea ella, oh Dios, en esta preciosa mañana, Padre, el poder, pues conforme a tu gracia, poder manifestar, Señor amado, nuestra complacencia a través del estudio de esta tu palabra. Permítenos que ella pueda tener cabida en nuestro corazón y que pueda ser también, Señor amado, mi Dios, de gran bendición, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Mira, Señor, a cada pequeño que también ya se encuentra dispuesto con la enseñanza, Padre, pertinente a su edad. Manifiesta también en ellos tu poder y tu gracia. Padre, reconoce que estos niños serán, Padre, en un muy poco tiempo, el porvenir de tu casa, de la iglesia. Añade a ellos también de tus bendiciones, extiende también tu misericordia, Padre, a cada niño, a cada criatura ya en la flor de bastión, en la iglesia anexa a esta, Señor amado, y a la iglesia en sí misma cristiana. Padre, que tu misericordia se derrame poderosamente. Y Dios, háblanos conforme a nuestras necesidades. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, a manera de introducción, se nos dice ya en los primeros 4 versículos, se nos habla acerca de un personaje el cual sale a relucir, conocido como Asuero. Este personaje ya fue nombrado, de hecho, en su debido momento en el estudio de Nehemías. Cuando uno va, y venga por favor conmigo, acompáñeme a este libro de Nehemías, veamos qué nos dice también el Señor. En el versículo, vayamos por favor, libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Deme un segundito, por favor.
Esdras, sí, capítulo número 4, Esdras, sí, libro de Esdras, mi querido hermano, disculpe la referencia, sí, errónea. Libro de Esdras, mira lo que nos dice el Señor, sí, capítulo número 4, verso número 6, ¿lo tiene? Libro de Esdras, capítulo 4, verso número 6, nos dice el Señor: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, dice la Escritura, escribieron acusaciones contra los habitantes, dice ahí, de Judá y de Jerusalén. Es decir que si cogemos el tiempo de referencia del libro de Esdras y lo comparamos con el libro de Esther, y si hablamos del mismo rey, tanto en los tiempos de Esdras como en los tiempos de Esther, estamos hablando de aproximadamente en el año 475 antes de Cristo. Dicen muchos historiadores que si la historia de Esther se desarrolla en Susa, capital del imperio, mientras que en ese mismo momento Esdras estaba haciendo la obra de la restauración de los muros y justamente luego servirá a Nehemías para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Es decir, dos sucesos se están llevando al mismo tiempo. Uno en el imperio, en la capital de los medios y los persas, y otro en el lugar o la región de Jerusalén. La Escritura, mi querido hermano, también nos hace saber que por medio de este rey, un acontecimiento especial se habría de llevar a cabo, ya que es en el imperio de Jerjes. Este se lo considera como Jerjes. El nombre Jerjes podría ser emperador, pero bajo la óptica del punto griego, pero bajo la óptica, diríamos así, del punto persa, es Asuero. De hecho, históricamente se le conoce como el Asuero de Esdras o de los tiempos de Esdras, como para ubicarlo dentro de la historia. Cuando se habla de Asuero, se habla de Jerjes, se habla de un mismo personaje. No son dos, son el mismo. De hecho, este Asuero es el padre de Darío el Grande, uno de los grandes emperadores que también pudo reinar, más adelante, luego, en la región de los medos y de los persas también. Y querido hermano, cuando vamos a la Escritura vamos a ver muchas referencias acerca de este rey. De hecho, su nombre se va a repetir en más de una veintena de veces. Pues nos vamos yendo a la Escritura, dice en el versículo primero que su imperio iba desde la región de la India hasta Etiopía, básicamente ya allí en las integraciones del continente africano. Es decir, que toda Asia, juntamente con parte de África y la India, eran el alcance de su territorio. La Escritura también nos argumenta de manera adicional que su imperio constaba de ¿cuántas provincias? 127 provincias, entendiendo que las provincias no eran otra cosa más que países o naciones enteras conquistadas. No es que era aquí como diríamos en nuestro país, el Ecuador, cada provincia es una parte de un país. Y bien diríamos que las provincias dentro del reinado de Asuero eran países enteros, donde éste tenía el alcance de su poder, y sobre cada uno de estos ponía regentes, ponía príncipes, ponía gobernadores, ponía, mi amado hermano, un personal que estuviese gobernando juntamente con él. Más adelante, mi querido hermano, podríamos también considerar, cuando vamos a la Escritura, si viene conmigo el versículo número 3, nos dice el Señor que en el tercer año de su reinado hizo, dice la Escritura, un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo, dice ahí, delante de él a los más poderosos de Media y de Persia. Eso es todo cuanto diríamos lo que vamos a hablar acerca de este personaje. Si bien es cierto, va a jugar un rol preponderante en los acontecimientos más adelante descritos, quien a la verdad, el libro, se lo podría maximizar, es a una mujer llamada
Hadasa. Sí, una mujer llamada Hadasa. Nombre, diríamos, medo-persa, Esther. Nombre hebreo o nombre judío, Hadasa. Es de ella, mi amado hermano, en la cual nosotros nos vamos a concentrar, ya que ella será el instrumento que Dios va a utilizar para poder traer liberación, sobre todo salvación al pueblo judío. De acuerdo a los historiadores, serán más de 75,000 judíos los que serán librados de una muerte segura, ya que si dentro del desarrollo del estudio usted va a considerar que se va a levantar un hombre perverso llamado Amán, que le hará firmar al rey Asuero, una orden para erradicar del imperio. Recuerden que era una maximización terrible del imperio. Daría la orden de eliminar en todo su imperio, desde la India hasta Etiopía, a todos judíos sin el imperio. Sí, y es ahí donde yo diría que Dios, reveyendo las cosas, prepara a una mujer, a una doncella, para que ella luego abogue en favor de todos esos judíos. Otro nombre que va a salir también a relucir dentro del estudio de Esther, es el nombre de Mardoqueo. Unos dicen que fue primo de Hadasa, otros lo relacionan en la Biblia como el tío. Es decir, mi querido hermano, que este hombre habrá también de jugar un rol muy importante dentro del desarrollo bíblico, y lo que es más importante, hay muchas cualidades y virtudes en él que lo hacen digno de ser imitado. Este hombre, primeramente se lo muestra en la Biblia como un hombre misericordioso. Digo esto porque Esther no tenía padre y madre, fue huérfana, posiblemente en la transportación o en la guerra que hubo de los babilonios para poder llevar cautivo a todo el pueblo hacia su nación, encontraron la muerte. Y es Mardoqueo quien adopta a Hadasa o a Esther y la hace parte de su familia. Mi querido hermano, muy pocos de pronto podrían llegar a tener esa estimación de tender la mano y tomar una responsabilidad que no les pertenece. Esto lo hace Mardoqueo. Luego Mardoqueo se encarga personalmente de educar a Esther, y luego también se encarga de monitorear que donde él la habría de entregar, que es decir, en la corte real, él le habría de dar el seguimiento y el cuidado para que en este caso su hija, si así se lo quisiera considerar, permaneciese bajo un estricto control, para que no pueda ser bajo ninguna circunstancia tocada u ofendida dentro del imperio de Asuero. Este hombre, a la verdad, va a resaltar muchísimo dentro del desarrollo del estudio del libro de Esther. Ahora, en función de estos primeros principios, cuando vamos ya al estudio propiamente del libro de Esther, la Escritura nos hace saber de primera mano el nombre del rey, la capital del imperio, la extensión de su reinado, y también nos hace considerar toda la gloria que ese imperio tenía también a su haber. En el versículo 3 dice la Escritura que para poder dar un digno, diríamos así, una digna celebración, una digna fiesta a esa gloria que ellos habían considerado, habían obtenido por la fuerza, la Escritura nos hace considerar que en el verso 4 que se va a establecer un gran banquete acompañado de una fiesta sumamente, diríamos así, extravagante. Dice la Escritura en el versículo número 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, hizo una fiesta, y la Biblia menciona que esa fiesta duró algo que a la verdad cualquiera de nosotros no pudiese hacer. ¿Duró cuántos tiempos? ¿Cuántas horas? 180 días, si queremos ser promediados así, duró medio año. Una fiesta que duró medio año. Usted con una madrugada de fiesta, creo que ya cae rendido a su casa, ¿verdad? Hay unos que están rogando que pasen rápido la fiesta porque es trajín, es trabajo, es verdad, mucho gasto también.
Nosotros con un feriado de pronto, un día de carnaval que se nos da de pronto hasta desde el día viernes o sábado hasta el martes, que por lo general es la fiesta más alargada que tenemos, 5 días la gente viene pero rendida y endeudada más no poder, ¿verdad? La gente viene gastada, viene de pronto sí disfrutando, pero también golpeada, digamos, en la parte económica. Mi querido hermano, una fiesta de 180 días, 180 días. Vaya que hay que tener la solvencia para poder dar una festividad de esa naturaleza. No en vano se nos dice previamente en la Escritura, más allá del tiempo que dura, cómo era la gloria del imperio de Asuero, sí, de este rey también conocido como Jerjes, sí, Jerjes primero. Sí, justamente su hijo Artajerjes, sí, será de pronto lo que usted ya ha considerado en ciertas películas que sí, en la actualidad corren sí, por nuestro, digamos, por nuestro entorno, sí, como la guerra de 300, ¿verdad? Sí, con el rey Leonidas, y esa historia obviamente es real. Sí, y justamente sí, el imperio que usted, pues, diríamos así, puede llegar a apreciar en esa, digamos, en esa película, sí, y la magnificencia de los soldados y todas las embarcaciones eran sucesos reales, no es algo ficticio. Ahora, cuando vamos a la Escritura, la fiesta pues dura 180 días y al término, dice la Escritura, o posiblemente casi ya al terminar esa festividad, ¿sí? Nos dice en el verso 5, y cumplido estos días, hizo el rey, adicionalmente como para cerrar con broche de oro, hizo el rey otro banquete, ¿sí? Por 7 días, pero esto lo hizo mucho más, digamos, privado, lo hizo, dice, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Es decir, que hizo una fiesta ya no extendida a través del imperio, sino que hizo una fiesta mucho más, si diríamos así, mucho más interna, así, mucho más apegada a los suyos, a su capital. Y en esta festividad, dice la Escritura, ¿cuánto tiempo duró? 7 días más. Esta festividad no solamente fue hecha por él, sino también por la esposa de él. Me adelanto unos cuantos versículos y venga conmigo al versículo número 9. En el verso 9, sí, de este capítulo primero nos dice, asimismo la reina, sí, mujer obviamente de quién, de Asuero, ella tiene por nombre Vasti. Así también la reina hizo banquete para las mujeres en la casa, dice aquí, del rey Asuero. O sea, tan extravagante él, así también como ella. Compartían en todo caso el mismo ideal. Y querido hermano, esta situación obviamente va a traer consecuencias. ¿Y a qué me refiero? Dentro de estas festividades, siendo estas, diríamos así, banquetes mundanos o paganos, no solamente había comida, sino también bebida. Sí, y obviamente todo esto acompañado con el orgullo y la diversión que posiblemente en el imperio sí se acostumbraba. Estos reyes no tenían una sola mujer, tenían sí, tenían, digamos, sí, una máxima cantidad de mujeres y concubinas a su disposición. Sí, los placeres juntamente con la idolatría y el festín, sí, diríamos que era sí, el denominador común de todo, sí, de toda esta celebración. No muy diferente de pronto a cómo celebra nuestro entorno, sí, cualquier tipo de actividad. Espera cualquier pretexto para poder mandar a ver cerveza, trago, baile, sí, lo importante es hacer la celebración. Diríamos que como cuando juegan muchas veces acá nuestros equipos de fútbol, digo nuestros, no porque sean de la iglesia, sino porque son de nuestro país. Sí, para ahí hago un paréntesis, pero igual, como dicen muchos, gane, pierda o empate, igual que su motivo, sí, para poder celebrar, para poder emborracharse. Ahora, dentro de esta situación, dice la Biblia en el versículo número 6, y aquí vamos a adentrarnos, sí, pese a toda esta introducción que tenemos, el pabellón, nos dice aquí, era blanco, sí, hablando, sí, en este caso de la estructura, como estaba formado el patio de la casa real. El pabellón era blanco, verde y azul,
tendidos sobre cuerdas de lino, y púrpura en anillos de plata, y columnas de mármol. Verso 6, seguimos leyendo. Los reclinatorios, es decir, donde la gente se recostaba, para que eran los reclinatorios, para poder celebrar. ¿Qué material eran, mi querido hermano? Eran de oro y de plata, y sobre él losado, la losa dice aquí, de pórfido y de mármol y de alabastro, y no son piedras preciosas, ¿no? Y de jacinto. Ahora, ¿podría usted imaginarse la pomposidad de este salón o de este patio? Si así era el patio, ¿cómo habrá sido el interior? Sí, algo extremadamente lujoso, y por ende, mi querido hermano, si quienes estaban ahí, si se sentían dueños del mundo. Más adelante nos dice en qué copas se bebía. Cuando uno va al versículo número 7, y daban a beber, ¿lo tiene? Y daban a beber, dice la Escritura. ¿En qué tipo de vasos? Es decir, como ustedes de pronto pueden hacer una celebración en casa, salen a ver unas puntas de vasos ahí. Sí, de plástico, en el barato, dice. ¿Sí? Para abaratar costos. Dice que daban a beber en vasos de oro y vasos. Tenían ese lujo de dar vasos de oro, y ya después sí era un lujo, sino que cada vaso era diferente del otro. Sí, verso número 7. Y mucho vino, pero no cualquier vino, mucho vino real, es decir, lo mejor de lo mejor, sí, pasaban, diríamos así, por el imperio, de acuerdo con la generosidad de quién, con la generosidad del rey. Estos detalles nos dan o nos preparan de alguna manera el ambiente para poder entender la pomposidad, el lujo, sin la extravagancia, pero al mismo tiempo también para poder considerar que todas estas comodidades habrán en algún momento también de afectar negativamente, sí, a los desarrollos en sí mismos que se van a presentar más adelante en el libro de Esther. Digo negativamente porque se prestará todo este escenario para poder de aquí, mi querido hermano, desprender, sí, la providencia divina. Dios que conoce los tiempos, Dios que sabe el futuro, va a preparar, por así decir, sí, los hilos que Él quiera manejar a fin de revertir todo el mal para el bien de su pueblo. Era cierto que para aquel entonces, mi querido hermano, ya el pueblo judío estaba entonces por otro lado. ¿Dónde estaba? Libro de Esdras, ¿a dónde estaba? En Jerusalén. Pero no todos. ¿Cuántos fueron aproximadamente a Jerusalén cuando se hizo la convocatoria? ¿Cuántos recuerdan estos números? Aproximadamente, redondeemos, cerca de más de 50,000 judíos regresaron. Pero yo le di un dato adicional, que sí, que una reina salvó cerca de 75,000 solamente en la capital de Susa. Dicen los historiadores que para aquel entonces habían regados por todo el imperio medo-persa cerca de 2 millones de judíos. 2 millones de judíos. En la actualidad, sin exagerar los números, se dice que hay regados por todo el mundo más de 20 millones de judíos. ¿Sí? Más de 20 millones de judíos. Actualmente, si diríamos en toda la nación de Israel, hay aproximadamente entre 5 a 6 o 7 millones de judíos. Mi querido hermano, cuando se dio la orden para regresar a Jerusalén, la orden fue promulgada por todo el imperio, pero solamente regresaron cerca de 60,000 o 50,000 judíos. ¿Dónde quedaron todos los otros? No quisieron obedecer, mi querido hermano, ¿sí? ¿Qué cosa? La orden dada por Dios, a través, emitida, sí, por decreto real. No regresaron. Se sintieron cómodos en un imperio que a la verdad tenía todas las comodidades que ellos bien podían requerir para sus vidas.
¿Sí? Esto, mi querido hermano, sí, nos da a nosotros la idea de cómo el hombre se habitúa a la comodidad y que dentro de esa comodidad se está propenso a no tener a Dios en el corazón sin para considerarlo. El pueblo estaba en desobediencia. El pueblo había hecho caso omiso de reinsertarse a su nación para poder trabajar y levantarla prácticamente de los escombros. Recuerde que Jerusalén estaba destruida, sus murallas estaban destruidas, la casa de Dios estaba abandonada, sus portillos, todo lo que esto implicaba, estaba derribado y había sido puesto por fuego en el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y querido hermano, sí, el pueblo pues, sí permaneció, el pueblo judío me refiero, permaneció de pronto indiferente o gustoso, no lo sé, pero los judíos seguían estando, sí, en el imperio medo-persa. Ahora bien, el orgullo, la festividad que tuvo, recuerde, 180 días iniciales y luego una semana para clausurarlo. La Escritura nos dice que daban a beber, verso 7, daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Verso número 8, en medio de ese orgullo, ¿qué sucedió? Versículo 8, ¿podrías leerlo? Verso 9, que ya lo habíamos leído también. Asimismo la reina no desaprovechó la oportunidad. ¿Qué también hizo ella? La reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Verso 10. El último día de esa festividad, el séptimo día, estando el corazón del rey, ¿qué dice ahí? Alegre. Sí, dice ahí, pero ¿por qué causa? Alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Picta, Abacta, Setar y Garcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, a los príncipes su belleza, porque era, dice ahí, era hermosa. Pero bueno, hermano, si todo esto en medio de un salón lleno de puro borracho. Sí, la Biblia dice que estaba, ¿qué cosa? El rey. Alegre. Obviamente, para los que hemos venido del mundo, sí, y hemos experimentado una borrachera, sabemos a qué se refiere. Sí, el vino, mi amado hermano, o el sí mismo, el licor, sí, cuando se toma sin dominio sobre quien lo ha ingerido, pierde automáticamente el control. Si uno dice, no, si yo estoy bien y camina como serpiente en desierto. Mi querido hermano, el vino, obviamente, o el trago, o el licor, como usted lo quiera ver, siempre tendrá efectos negativos en la vida de quienes sí lo ingieren. Es decir, mi querido hermano, que sin el hacerlo, ya de por sí trae consecuencias negativas. Hay quienes pueden llegar a decir, no hermano, si yo no soy mal borracho, podrían llegar a decir algunos. Hay otros que sí podrían también estimar y decir, sí hermano, yo cuando bebo me hago una bestia, soy un animal. Me recuerdo tanto en casa de mi padre, cuando tenía visitas de ciertos amigos en su debido momento, y en tiempos atrás, que uno de ellos cuando tomaba era mi amado hermano Superman. ¿Sí? Tanto así que cada vez que se emborrachaba veía los pilares y a puño limpio les caía golpe. Sí, terminaba todo ensangrentado, hermanos, hinchada. Si luego mis padres me decían, oye, a ti si te voy a invitar a beber, que sea solamente leche, porque la verdad, no eres hijo, no sabes tomar, le decían ellos. Mi querido hermano, algo sí es certero. La Biblia condena, sí, en todos sus aspectos, el embriagarnos, sí, hasta el punto sobre todo de perder la conciencia.
Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, va a ser uno de los, obviamente, de las referencias en esta mañana hacia considerar. La Biblia tiene primeramente que decirnos, sí, esto. Proverbios capítulo 23. Vayamos a la Escritura. En el libro de los Proverbios, capítulo número 23. Luego de los Salmos, ¿lo tiene? Y lo primero que nos advierte, verso 29 en adelante, lo primero que nos advierte la Escritura, sí, es en sí mismo su desenlace, no su inicio, el desenlace de lo que trae, sí, el estar sometido bajo los efectos del alcohol. ¿Lo tiene ya? ¿Cómo empieza el verso 29? Tiene unas preguntas. ¿Para quién será el ay? ¿Es un ay de qué? De gozo, del dolor. ¿Para quién será el dolor? Es porque si usted no quisiera de pronto cambiar el término ay por lo que representa. ¿Para quién será el ay, el dolor? ¿Qué más? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las peleas o las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Usted a veces no ha visto cómo a veces los borrachitos van toda una lástima, ensangrentados a veces, porque pierden noción, obviamente, también de la estabilidad y caen como un saco de papa. Llegan todos partidos a la casa y le ponen, ¡ay, pero qué te pasó! No siente nada en ese momento, ¿verdad? El alcohol adormece, ¿qué cosa? Los sentidos, ¿verdad? Adormece los sentidos, pierde la sensibilidad. Hay hijos que se aprovechan de esto, porque le sacan la plata al borrachito. Dice, qué bueno, yo voy a ir borracho, voy a ir plata, dice. Pero hay otros que son peligrosos, sí, que entran en un estado de embriaguez en casa, sí, mi amado hermano, y comienzan a masacrar a sus seres queridos, ¿verdad? Hay quienes, bueno, repito, se vuelven como animales irracionales. Algo es seguro, y la Biblia así lo certifica. Siempre el efecto del alcohol tendrá efectos o causas negativas. Sea buen borracho, sea mal borracho, la borrachera es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo estima esto? ¿Sí lo está considerando? Dice pues la Biblia, y es un bonito texto para que usted, de pronto como hijo de Dios, sí, se lo considere, se lo otorgue a alguien que tiene este pecado. Dice la Biblia aún más, ¿para quién lo ha moratado? De los ojos. Verso 30, y aquí es donde comienza a hilvanarse en la Escritura. ¿Qué es lo que puede traer tanta calamidad y tanta desgracia? ¿Para quiénes es todo esto? Para los que se detienen mucho en un vino. No paga ahí usted cualquier tipo de licor. Para los que van buscando mistura, ¿sí? Es decir, aquello que está fermentado. No mires. Lo primero que te dice el Señor es, no mires, no pongas tus sentidos en él. Sí, yo he escuchado a muchos por las calles. Si hace un sol de pronto ahí candente, si están sudando y dicen, hay que refrescar. Yo digo, tome agua. Quiero refrescar y hay agua. Si el cristiano toma agua cielo, por ejemplo. ¿Sí? Hay otros que dicen, uy hermano, la cerveza del cristiano, ¿cuál? Unimalta. Tiene sed, compre limón, compre unas naranjas, haga un buen jugo y le van a ingresar con mucho más beneficio, ¿verdad? Mi querido hermano, la Biblia nos menciona, si recuerde esto, si no te detengas a mirar, dice la Biblia, es decir, que este deseo entra por ¿dónde? Por los ojos, ¿sí? Dice la Escritura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Y si usted acaso se ha dado cuenta, sobre todo el marketing que tenemos por las bebidas alcohólicas, ¿cómo plasman a la cerveza en una pantalla? La
La ponen sí en tamaño gigante, le dan brillo, la hacen sudar, ¿sabes? La hacen ver apetitosa. La hacen ver agradable, la hacen ver, mi amado hermano, como algo, sí, que a la verdad tú necesitas, pero en la Escritura nos dice que no la necesitamos para estar alegres. Amén. Por eso es que si el no creyente, si no comparte la forma de pronto de celebrar de una manera honorable, de una manera cristiana, una actividad, una fiesta, para él el baile, si una fiesta debe de tener baile, debe de tener trago, debe de tener licor, cigarrillo, música. Estos son los detonantes de la alegría. ¿Verdad que es así? Estos son los ingredientes para ellos estar complacidos. Si no hay esto, no hay fiesta. Y querido hermano, y qué equivocados, porque aún podríamos decir que estábamos. En la actualidad tengo años que no bailo, y no significa que no me he gozado en el Señor, que no he estado feliz, que en momentos de tener reuniones justamente con aquellos que el Señor ha permitido ahora conocer. Y querido hermano, dice la Escritura en el versículo número 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra. ¿Cómo entra? Los borrachos, mi querido hermano, que no aceptan sí que son borrachos, dicen, pero si es una copa, nomás un vaso. ¿Sí? Solo es uno. Y se lo mandan, y después cuando se dan cuenta tienen una java ahí ya. Y querido hermano, nadie se corrompe por nadie. Cuando alguien toma, cuando alguien se esclaviza por un vicio, es porque simplemente su concupiscencia lo atrae. Lo seduce, entró por la mirada, lo seduce y en este caso se esclaviza en ella. ¿Sí? Nadie puede decir, no hermano, es que me quitó. La pregunta es, ¿y quién te mandó a estar con él para que te quite? Yo pasaba nomás, listo. ¿Dónde está el rescate en esa situación? Sigue pasando. Dicen por ahí, María Justa, ¿quién que le gusta? Él va pasando. ¡Hey! Si él ya tiene la predisposición, se detiene, lo saluda y camina hacia él. ¡Que un ratito nomás! Él ya sabe a lo que va. Él ya sabe a dónde va. Y la gente, mi amado hermano, que está esclavizada, sea por el alcohol o por el vicio como tal. Y querido hermano, entra, es como entrar en las fauces de un león. Ingresa ahí y por más que quiera salir, ya no va a poder. Ya está comprometido, está enlazado. Cuando se da cuenta, si no tenga dinero, si va y empeña lo que tiene o vende lo que tiene para seguir esclavizado en el vicio. Él dice en su corazón, ahí en casa meto cualquier pájaro, lo importante es disfrutar el momento. ¿Sí? Y querido hermano, no hay más ciego que aquel que no pueda ver. La Escritura sí nos dice, no lo hagas, no lo veas siquiera. Que no te llame, que no cautives ni tu mente ni tu corazón, porque a la verdad entra, dice la Escritura, como cualquier pecado. ¿Qué pecado no es deleitoso? Pregunto yo. Pregunto, ¿qué pecado no es deleitoso? Los pecados atraen y gustan a la carne. Sí, así como el vino entra, ¿cómo entra el adulterio? Por la vista. Y cuando se está engañando, entra suavemente, no se siente el dolor. No se sienten las consecuencias. Luego, cuando se ha pecado, es que sale a relucir el dolor. Ahí sale a relucir, sí, en este caso, sí, las consecuencias de ese supuesto gusto. Y estamos en producto todos acá, ¿no? Sí. Por ahí al fondo hay una criatura. ¿Qué hace esa criatura por acá? No, bendito, tápenle los oídos. ¿Cuánto tiempo? Tápenle los oídos. ¿Cuánto tiempo duró un orgasmo? Bendito, nadie pasa. ¡Segundos! ¡Segundos! Un orgasmo en el matrimonio, la gloria de Dios, un orgasmo fuera del matrimonio. Mi amado hermano, eso es un colapso.
el placer no suple, hermano, las consecuencias que habrán de venir. ¿Qué tiempo dura la borrachera? Horas, podría decirse. Para los que son más enviciados, días. Hay quienes beben a más no poder. ¿Qué tiempo duran los efectos de la droga? ¿Se acuerdan que ya le había mencionado anteriormente que está comprobado clínicamente sí, que el efecto, por eso es que la gente está esclava de la droga? El efecto de la droga es como tener un orgasmo elevado a la 10ª potencia. Por eso es que se hace adictivo. Y todo está acá, en la mente. Aquí se producen las sensaciones, las emociones. ¿Por qué cree que a los muchachos se les hace tan duro, tan difícil salir de este tipo de, digamos así, de vicios de la droga? Mucha gente, claro, como no ha experimentado esa sensación, dirá, pero yo no sé por qué no pueden salir. Es ahí una de las razones por qué no pueden salir. El placer está elevado a la 10ª potencia, en cuyo caso la necesidad de quererlo experimentar que corre por sus neuronas, corre, por así decirlo, por su sangre. Esto, mi amado hermano, los atrapa, como el alcohol los atrapa, ¿sí? Y quieren experimentar vez tras vez la misma sensación. El alcohol, al igual que cualquier otro pecado, ¿sí?, tiene este efecto. Entra, dice la Biblia, como entra el verso 31. Entra suavemente, mas al fin, y eso es al final, porque en el trayecto no se siente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid, es decir, si como nido de serpientes dará dolor. Tus ojos, mira cómo te detalla. Dice ahí, tus ojos mirarán en medio de qué cosa. En medio de la borrachera. Mirarán, dice ahí, cosas extrañas. Y la gente que tiene esclavitud, sobre todo de la droga, en vez de darlo, ve hasta demonios. ¿Cuántos fueron esclavos acá de la droga? Bueno, sí. Alucinaban cuando estaban, ¿verdad? Se ven cosas diferentes. Ven caras transformadas muchas veces. Y todo esto, mi querido hermano, porque si al inicio entró el vicio de una manera suave. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, obviamente la palabra de Dios no se equivoca. Tus ojos mirarán, dice el verso 33, cosas extrañas y tu corazón, ¿sí?, ya no tiene el uso de la razón. Ahora hablarán, dice, perversidades. Penosamente, yo he participado antiguamente, claro, de borrachera. Uno puede hablar, uno puede comenzar hasta con temas loables, hasta de Dios se conversa. ¿Sí? ¿O me equivoco? Sí. Hablemos de Génesis, dice la primera cosa. Explíqueme, y comienza. Cuando terminan, mi amado hermano, comienzan hablando, ¿sí?, de pronto de la homosexualidad, tocándose el uno al otro las nalgas, ¿sí?, degradándolo, pintándolo de mujer cuando se queda dormido. Terminan acostándose con la mujer del que los invitó a la casa. No estoy hablando de incoherencias, hablo cosas reales. Reales. Terminan habiendo asesinatos, ¿verdad?, en medio del mismo compadre. Mi querido hermano, la situación es seria. Por eso es que era necesario hacer este énfasis dentro de este primer, diríamos, capítulo en el cual la Escritura se nos va, en este caso, se nos va a abrir, ¿sí?, como un abanico, haciendo notorio que todo va a empezar con una gran celebración, y en medio del calor del vino, si van a comenzar, una continuidad de eventos que va a traer degradación más adelante. Dios, claro que sí, va a tomar todo este mal y a revertirlo para el bien de su pueblo. Amén. Va a
pervertirlo, pero para el bien de su pueblo. No porque Dios esté aprobando ni la celebración de 180 días, ni el orgullo, ni el exceso de licor que corre en medio de esta fiesta. Pero Dios, preveyendo que a la larga de todo esto habrá un gran mal, Dios va a tener que tomar medidas para hacer un gran bien también. Cuando vamos a la Escritura, terminando lo que dice Proverbios capítulo 23, cada vez que te veas tentado, sobre todo al licor, corre a este capítulo. Amén. Tómalo, guárdalo. Verso número 34 dice: serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. ¿A qué se refiere? Ya cuando pasa todo, estarás completamente solo. Odiado por tu familia, odiado por tus hijos. ¿Sí? ¿Quién en una empresa tiene un hombre esclavizado por eso? Nadie. Sí, lo diría cualquiera. Sin plata, sin dinero, sin amigos, porque a la verdad en ese momento nadie te dice: vea, compadre, ya lleve para la comida, para la comadre, llévele un pollo, llévele. Nada, hermano. Más bien estás endeudado y ya nadie te fía. ¿Sí me está entendiendo? Transmítaselo de pronto a familias que usted sepa que tienen este problema. Creo yo que en el cuerpo de Cristo no existe. No existe. Quiero creer eso. Y querido hermano, pero si tenemos familiares, tenemos parientes que están de alguna manera siendo afectados. ¿Acaso usted no conoce a alguien a su alrededor, un vecino, un pariente, una prima, un cuñado? Si alguien diga, si no aguanto más en casa la situación, si el vicio está consumiendo, si la paz del hogar, los problemas, mi amado hermano, si se vuelven caóticos. Y querido hermano, esta porción servirá de gran alivio para poder, obviamente, enrumbarnos a buscar de Dios. Dice el texto bíblico en el versículo 35, y dirás, ya cuando reaccione, ¿qué reconocerá ahí? ¡Vinieron! ¡Ay, me robaron! Dice. Así llega a la casa, me robaron, vinieron. Y a veces, sí, en casa todo el mundo se encila: ¡ay, pobrecito, le han robado! Mentira. En la cantina se le fue todo. Ese queso es cuento. Y si acaso algo malo le pasó, por sus propias decisiones, por sus propias consecuencias. ¿Verdad? Obvio, papá de hermano. Si usted mismo buscó, se sentó y se perdió, se le borró el cassette, como dice mucho. Y, mi amado, ¿a quién le vas a echar la culpa? Hay otros que le miran todo esto como un mal del demonio. ¡El diablo! ¡Pone para que se le vaya la borrachera! El diablo dice: pues si yo no fui, quien se tomó el vaso fue él, no yo. Él levantó el codo, él empeñó el reloj, él guardó los zapatos para que le den otra cama, él, no yo. Mi querido hermano, dice la Escritura: dirán, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no sentí. Cuando dice aquí, cuando despertare, ¿qué dice? Ni más. La promesa, ni más, ni menos, le dice. Póngale más, está menos. Amado hermano, causa risa, pero la verdad, quienes viven esta realidad, sí, están sufriendo cada día. Cuando vamos a la Escritura, el rey y la reina hacen banquete. El rey, lleno ya de los bravos y en el orgullo de la fiesta, de la celebración, manda a sus 7 eunucos a buscar, en este caso, ¿a quién? A la reina. Me imagino que ya debieron haber destinado muchas mujeres en ese banquete. Y obviamente en una reunión de borrachos puede pasar cualquier cosa. Puede llegar a pasar cualquier cosa. La reina, por su parte, veamos cómo reacciona. La Biblia dice en el verso 11 que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey. ¿Con qué? ¿Cómo la quería? Con esa corona, así dice, con una corona regia, es decir, una corona llegó de mano inigualable para mostrarla ¿a quién? A los pueblos,
a los príncipes, dice aquí, por su belleza, porque era hermosa. Sí, pero la reina no se iba a prestar para esto. Dice en el versículo número 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, entendiendo que un eunuco es una persona que es castrada, sí, es cortado sus genitales, para poder garantizar que ninguno de estos pudiese violar o tener relaciones sexuales con alguna de las doncellas o de los miembros de las mujeres que tenían el harén, sí, el rey. Ellos, mi amado hermano, sí, dice la Escritura, fueron enviados y la reina mandó, sí, juntamente con los eunucos, diciéndole, no, por ahí, dice aquí, la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió, dice la Escritura, en ira. ¿Qué hará el rey con la reina? El próximo día domingo lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Amados hermanos, en este primer, diríamos así, indicio bíblico, podríamos rescatar, sí, de manera primordial, que los efectos, sí, de un vicio siempre traerán consecuencias catastróficas. Amén. Siempre tendrán efectos negativos en la vida de aquellos que no solamente la consumen, sino aquellos que están de alguna forma codependiendo de él. Si alguien se gasta su salario en un vicio, dejará sin comida a toda la familia por ese vicio. Amén. Y la preocupación no solamente nacerá por el vicio en cuanto a lo económico. Pregunto, ¿qué padre, qué madre, qué esposa, qué esposo, qué hijo no perderá el sueño, no perderá la paz al ver a un ser querido sumergido en el vicio? Puede ser que le lleve todo el dinero, pero dormirá en paz sabiendo que está afuera, sí, siendo objeto de una esclavitud de vicio. Obviamente que no. Si tanto dices que amas a tus seres queridos, abandona el vicio. Y si algún vicio quieres coger, coge el vicio del cristianismo. Que Cristo sea tu mejor vicio, que el no lo digo, sino del Espíritu Santo. Amén. Que ese sea tu vicio. Y es un buen vicio, lo que sí, por él encontramos la vida. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y hagamos en Dios una oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, nuevamente nos encontramos invocando tu nombre para darte las gracias en esta preciosa